Buenos días, nosotros somos del Instituto Técnico Vocacional Emiliani. Nosotros les vamos a hablar sobre los signos de puntuación y la acentuación. A continuación, mis compañeros Jonathan Marroquín, Neri Chan, Rubén Méndez les van a hablar sobre los signos de puntuación. Signos de puntuación. El punto es un signo de puntuación que se coloca al final de los enunciados y oraciones, gramaticalmente en español. Los tipos de puntos son punto y seguido. Separa enunciados dentro de un párrafo, quiere decir que continúa escribiendo a continuación del punto. Punto y aparte. Separa dos párrafos de contenidos diferentes de un texto. A continuación hay que comenzar a escribir en la línea distinta. Punto final. Siempre se coloca al final cerrando un texto o enunciado. No es correcto la denominación punto y final, creada por analogía de las correctas punto y seguido. Las comillas son signos de puntuación que se ponen al principio y al final de la frase. Palabras escritas como ejemplo de aquellas que se quiere descartar, ya sea por importancia que del autor o por su carácter irónico, vulgar o extranjero o impropio de la lengua que se está usando. Se utilizan, por ejemplo, para citas textuales, para citas textualmente. Por ejemplo, me dijo, supuestamente llegaría hoy. Yo voy a hablar de la coma. La coma es un signo de puntuación que señala una breve pausa dentro del enunciado. Se emplea para separar los miembros de una enumeración, salvo los que vengan precedidos por alguna de las conjunciones y, o, u, o mi. Por ejemplo, tengo perros, gatos, conejos y ratones. Se coloca coma entre cada una: perro, coma, gato, coma, conejo, coma y ratones. María volvió a casa, hizo los deberes, cenó y se fue a la cama. Mi casa tiene muebles, coma, mesas y cuadros. Ahora voy a hablar de los dos puntos. Este signo de puntuación representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. Detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha relación con el texto precedente. Un uso importante y frecuente de este signo es introducir citas textuales, uso que a veces se le atribuye incorrectamente a la coma. Ahora voy a hablar del punto y coma. El punto y coma es un signo de puntuación. Gramaticalmente se utiliza para unir dos oraciones relacionadas en una sola frase. Como por ejemplo, María estaba apenada por el examen, más María estaba estudiando más. Igual, María estaba penando para el examen, punto y coma, tendrá que estudiar más. Está lloviendo mucho, es una oración. No podremos ir caminando, es la otra oración. Está lloviendo mucho, punto y coma, no podemos ir a caminar. Esos fueron unos breves ejemplos del punto y coma. Los paréntesis son signos de puntuación. Se usan en pares para separar o intercalar un texto dentro de otro o para hacer una aclaración. Los distintos tipos son los paréntesis propiamente dichos, los corchetes, las llaves. Signos de interrogación. El signo de interrogación es un signo de puntuación que denota una pregunta. Su origen se encuentra en latín. La palabra cuestión viene del latín questio o pregunta, abreviado como co. Esta abreviada se transformó en el signo de exclamación. Debe escribirse siempre uno para abrir y otro para cerrar, independientemente de la longitud de la frase, oración o fragmento que encierren. Se utiliza para señalar el carácter exclamativo de una oración. Se escribe para empezar y finalizar una oración exclamativa. Ejemplo: siéntate, qué linda estás, cuidado con el perro. Seguimos con puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son tres puntos sin espacio entre ellos. Son únicos signos de puntuación que se utilizan al final de una palabra, frase u oración en lugar del punto y otro signo. Se utiliza para dejar en duda o en suspensión una acción y son alineados en el guión. La raya, que no debe confundirse con el guión bajo, especialmente en contextos informáticos, ni con el guión
el cual es más corto, ya que tiene uso y significado muy diferente. Se usa para introducir un inciso dentro de un periodo más extenso y para señalar en los diálogos la intervención de cada locutor y los comentarios e incisos del narrador. Uso de la raya, para encerrar los elementos intercalados en lugar de comas. Ejemplo, las prendas del espíritu joven, el entusiasmo y la esperanza, corresponden en las armonías de la historia y la naturaleza, al movimiento y a la luz. Yo les voy a hablar sobre la acentuación. Las palabras agudas son las que se tildan en la última sílaba y se tildan cuando empiezan en NS o vocal. Las palabras graves son las que se tildan en la antepenúltima sílaba y no se tildan cuando empiezan en NS o vocal. Las palabras esdrújulas son las palabras que se tildan en la antepenúltima sílaba y siempre se tildan. Las palabras sobre esdrújulas son las palabras que se tildan antes de la antepenúltima sílaba y siempre se tildan. Diptongos es el conjunto de dos vocales que se escriben en una misma oración y se pronuncian en una misma sílaba. Estas se tildan cuando son vocal cerrada más vocal cerrada o vocal abierta más vocal cerrada. Triptongo es el conjunto de tres vocales que se escriben en una misma oración y se pronuncian en una misma sílaba. Estas se tildan solo en las vocales abiertas. El hiato es forma de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Estas se tildan igual como los diptongos. Vocal abierta más vocal abierta y vocal abierta más vocal cerrada.